recibimos al constitucionalista Aníbal Quiroga, que nos ha ayudado en muchas oportunidades para entender cosas complejas y explicarlas de la manera más fácil posible. En este caso estamos ante algo fácil, que es la aparente fuga, la segunda, del ex juez supremo César Inostroza, que, según han señalado algunos peruanos que lo han creído ver en una calle de Bruselas, estaría en Bélgica. En todo caso, lo que sabemos de seguro es que la justicia española decidió ubicarlo y capturarlo el día 28 de junio, nos lo informó el día 4 de julio, y en ese momento no se lo había detenido todavía. En fin. Pero va a ser detenido tarde o temprano, ¿no? Y habíamos dicho en su momento que más temprano que tarde iba a venir al Perú, y eso es una cuestión de días. Lo que pasa es que ocurren dos fenómenos interesantes. Por uno, el espacio Schengen, que hace que la gente se movilice en el espacio Schengen sin necesidad de controles fronterizos. Es relativamente fácil pasar de España a Francia y de Francia a Bélgica, pero al mismo tiempo existe un nivel de cooperación europea, policial y judicial muy eficiente. Entonces la policía belga lo va a entregar y ya no tendrá derecho a una segunda extradición en Bélgica, que dicho sea es el país europeo que tiene menos tradición en entrega de extraditados, ¿no? De todas maneras produce frío en la espalda oír que un juez supremo del Perú se haya en estas correrías dignas de un correcaminos. Bueno, le da la razón a la justicia peruana y le da la razón a la justicia española. No es un prófugo de la justicia. Cualquier persona se hubiese entregado, se hubiese allanado al tema de justicia, pero claramente le tiene terror a la detención, ¿no? Bueno, pasemos entonces a hablar sobre los temas peruanos y en primer lugar preguntarle qué piensa usted de la prolongación de la legislatura en curso, según la presidenta María del Carmen Alba, para por lo menos conseguir que se apruebe la bicameralidad. Bueno, yo creo que es más o menos natural que la legislatura se prolongue, digamos, es darle al Congreso más trabajo, ¿no? Y entienden ellos que sus proyectos no han terminado todavía. Pero en el tema de la bicameralidad hay que andarse con cuidado porque es un proyecto muy importante como para correr un poco, ¿no? Hay un viejo adagio que decían los abuelos, hay que ir despacio porque tengo prisa, ¿no? Un proyecto tan importante y tan, digamos, medular para la Constitución que no tendría por qué aprobarse en una legislatura ampliada. No creo que habría que pensar un poquito mejor justamente para lograr esos consensos y esas necesarias aquiescencias que a veces no hay, porque en general, al público en general, digamos, el aumento de congresistas le viene mal. No es un tema popular, como no es un tema popular el tema de los impuestos. Por lo tanto, fue un absurdo someter la bicameralidad a un tema de referéndum. No se sabía cómo iba a ser el resultado. ¿Y cómo contesta usted a los argumentos que escribió acá, pero no solo acá, tengo entendido que hay sesiones en el Congreso, no sé, el señor Natalian Primo, colega suyo, y que es insospechable, debe tener simpatías por el gobierno actual, pero sin embargo se esfuerza en sostener que la última Cámara de Senadores fue muy negativa para el Perú, la que funcionó hasta el año 92, dice haber estudiado y concluido de que hayan dos cámaras, no aporta, sino le resta eficiencia a nuestra democracia. Bueno, no tendría la misma impresión, ¿no? Yo creo que más bien el Senado fue muy importante en muchos aspectos de la historia peruana. Claro, habían facultades que hoy día no hay y que no sería bueno que regresen. Por ejemplo, la ratificación de los magistrados. Creo que es una cosa buena que el nombramiento de magistrados esté fuera de lo político. La Junta Nacional de Justicia acaba de nombrar buenos fiscales y buenos jueces, justamente demostrando lo contrario. Claro, se ha demorado un poco más de lo que hubiesen querido, pero el resultado es bueno. Eso antes era un tema politizado. Antes la Junta hacía 3 y de esos 3 el presidente con el dedito imperial decía ¿no? Y luego los embajadores y los generales y los almirantes tenían que pasar por las orcas caudinas del Congreso, ¿no? De hecho, nuestro secretario general de Naciones Unidas fue baloteado por el Congreso, claro, cuando fue designado embajador a Brasil. Entonces, eso es bueno que no regrese, es bueno tener cierta independencia y tal, pero yo creo que un Senado eficiente es mucho mejor que un Congreso unicameral, ciertamente. Por otra parte, estamos ante una situación complicada desde el punto de vista constitucional respecto del debate que hay sobre el caso de la vicepresidenta Dina Boluarte, que algunos quieren inhabilitar por haber defendido intereses de terceros, lo cual explícitamente está prohibido por la Constitución. Pero ella sostiene de que no ha defendido intereses, que ha querido subsanar actos que se habían producido antes y que en todo caso podría ser inhabilitada
en tanto que ministra, que esa es la prohibición, y no como vicepresidente. Y todo esto ha llevado a un recurso que ha presentado ante la Corte Interamericana, lo que prepara una batalla judicial larga. Bueno, en primer lugar, no es a la Corte, es a la Comisión. Sí, Comisión, perdón. Exactamente. En segundo lugar, creo que, digamos, o nos formalizamos o no nos formalizamos, ¿no? Algunos personajes que están alrededor de ella dicen, no, es un acto nimio, no son cosas formales, hay que test de ponderación, proporcionalidad, pero lo cierto y claro, usted lo ha dicho, ha infraccionado la ley. La ley dice claramente que no se puede tener intereses privados o públicos, lucrativos o no lucrativos, y ciertamente los ha tenido. Y quien le detecta el tema no es el Congreso, ni es una comisión investigadora, ni es digamos, la oposición política, es la Contraloría General de la República, aquella que es llamada por el presidente de la República para la lucha contra la corrupción, que tiene un rol constitucional de velar porque el funcionamiento del aparato público sea eficaz y porque, por supuesto, se ejecute de manera apropiada, ¿no? Es la Contraloría la que le pone el dedo. Y la situación de ella es exactamente igual que la situación de Muñoz, que fue por las mismas razones vacado por el Jurado Nacional de Elecciones, porque le aplicaron la ley a rajatabla. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Aplicamos la ley o somos blanditos con la aplicación de la ley? ¿Le exigimos a la ciudadanía que cumpla con la ley o nos hacemos de la vista gorda cuando la ley se infringe? Por otro lado, la inhabilitación es para todo cargo público. Todo cargo público no admite excepciones. No es que la inhabilitan como ministra, pero puede seguir siendo vicepresidenta. Es para todo cargo público. Y el ejemplo de la clase que se pone muy simple. Si a uno lo inhabilitan para conducir, le quitan el brevete, ¿es solamente en la avenida donde lo encontraron? ¿Es solamente en su barrio? ¿Es en la ciudad? ¿Es en el departamento? ¿Es en su región o es en todo el país? Entonces, la condición de inhabilitado para ejercicio de todo cargo público, nombrado, designado, contratado o elegido, es para todo cargo público. Ahora, si lo merece o no lo merece, es decisión del Congreso. Y en lo que usted plantea es una paradoja, ¿no? Porque la vicepresidenta y ministra de Estado denuncia al Estado peruano. Porque en el sistema interamericano, el único demandado es el Estado. No es el Congreso, no es el jurado de elecciones, no es el alcalde de Corocochoy, es el Estado peruano. Y el Estado peruano es defendido por la Cancillería en un primer momento. Entonces, ella denuncia al Estado, al cual representa, para que su colega canciller defienda al Estado peruano. ¿Y qué va a decir? Por supuesto. Entonces, parece una jugada un poco pueril. Y ahora, ya se cae de maduro el hecho de que a cada rato hay que ir a la Comisión Interamericana. Fueron los magistrados del Tribunal Constitucional. Fueron cuando se acusó de plagio en el currículum vitae por el tema del doctorado. Fueron por el tema de Frontón. Han ido hace poco por el tema de la elección de los magistrados. Y ahora también quiere ir la vicepresidenta sin haber agotado las instancias internas. La regla básica del sistema interamericano es que el sistema interamericano no es una cuarta instancia. Y es supletorio. Uno tiene que agotar los recursos internos. ¿Qué habrá planteado ella para decirle al sistema, oye, no tengo recursos internos en el Perú? Porque en el fondo, ella denuncia al Estado peruano, pero lo que está haciendo es utilizar a la Comisión Interamericana contra el Congreso. No es el Estado peruano, es el Congreso de la República. Y entonces, claro, uno se pregunta, ¿el sistema interamericano es el apropiado para discutir con un poder del Estado que está haciendo un trabajo bueno, malo, como quiera que lo haga? Cuando lo haga y cuando lo termine, recién uno podrá ir al sistema interamericano. Así funciona para usted, para mí. Uno tiene que, la regla básica es agotar el sistema interno. Pero puede plantear una medida cautelar, sobre todo porque aduce de que ella no ha recibido en el informe de la Contraloría en la cual se basa la imputación, mientras que el Congreso sí lo ha recibido. Bueno, no ha recibido sino unas cuantas páginas. Esos son argumentos pues de Mapiri, ¿no? Cuando yo era practicante decía argumentos de Mapiri, que son argumentos de los abogados esos que pululan alrededor del Palacio de Justicia en la calle de Mapiri. A ver, uno tiene que tener un plazo razonable para defender y un elemento razonable para defenderse. Uno puede decir que la vicepresidenta no tiene elementos razonables para defenderse, sí los tiene. Lo que pasa es que se sale por el costado. Pero el caso importante acá es, ¿va a poder la Comisión Interamericana paralizar al Congreso? Efectivamente, uno le puede pedir medidas cautelares, pero hay una gran diferencia entre la Comisión y la Corte, que mucha gente no entiende. Que la Comisión no tiene un efecto vinculante. La Comisión hace informes, estudios, analiza recomendaciones y medidas cautelares no vinculantes. Pero el problema es que eso le llega a un Estado peruano que se va a allanar, como usted lo anunció hace un rato. De hecho, ya hemos tenido el espejo de esto, con el caso Fujimori, ¿no?
Sí. La Comisión Interamericana le pide, la Corte, perdón, le pide al Estado peruano que no ejecute la sentencia de Fujimori y el Estado rapidito no la ejecutó, ¿no? Y eso hace poco, más Así bien. es. Entonces, Sí. lo más probable es prever un escenario, no más bien una batalla larga, sino una batalla más bien corta, cruenta, entre el sistema interamericano y el Congreso de la República, ¿no? De acuerdo. Permíteme aprovechar los pocos minutos que nos quedan para preguntarle qué ha aprendido usted como constitucionalista de la experiencia constituyente de Chile, porque el día de ayer, me parece, el presidente de la República ha recibido el documento elaborado por la Asamblea y ahora hay que esperar unos meses para que sea sometido a referendo el 4 de septiembre. Es un fenómeno interesante, es un espejo en el cual nos podemos ver, ¿no? O sea, deformarnos, sí, claro, vernos con miedo. Pero por supuesto, no vernos en un espejo de terror, porque, digamos, eso pasa cuando el tema constituyente se politiza y se radicaliza, ¿no? Y entonces dejamos de lado la experiencia, la ciencia, la meritocracia y vamos a buscar el origen de los pueblos y la autenticidad. Y tal, y sale un mamotreto como eso, donde ya no hay Chile, donde ya no hay república, donde no hay bandera, donde ya no hay los valores históricos de un país y de alguna manera se empieza a deshacer. En segundo lugar, la Constitución, el proyecto de Constitución chileno es muy parecido a la Constitución de Ecuador, de Correa y a la de Bolivia. Entonces, uno dice que el derecho constitucional no hay mucho inventado bajo el sol. O sea, si yo quisiera hacer una nueva Constitución en el Perú, va a ser muy parecida a la actual. Separación de poderes, con algunas ejecutivo. cosas que se retomen de la del 79. Es como querer inventar un automóvil, sí, ¿no? Usted quiere inventar un automóvil para irse al Polo Norte. Tiene que tener timón, frenos, autopropulsión. Cambiarán las condiciones externas para que esté un poquito más caliente, o esté más abrigado, resista más, o las llantas más grandes, pero la estructura es la misma. Las constituciones son las mismas. Lo que cambia es el adorno que se le da. Por ejemplo, mucha gente dice, la Constitución peruana es insuficiente. No hay derecho al agua. ¿Así? Hay que leerla, ¿no? El 2017 hubo una reforma y se agregó el artículo 7A, derecho al agua. Eso no hace que la gente tenga agua. Eso no cambia la realidad. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Que ese no es el camino. El proceso constituyente tiene que hacerse por una conjunción de fuerzas de todo el país, ¿no? Cuando se requiere realmente, digamos, cuando hay un momento constituyente apropiado. No de esa manera, porque si no ese es el resultado. ¿Y qué puede pasar si el 4 de septiembre el pueblo chileno dice no me gusta? Sería lo más saludable. Probablemente iniciar un nuevo proceso constituyente. Nuevo proceso constituyente. Claro, de hecho ya con otra asamblea elegida. Claro, de hecho ya ocurrió en la Constitución Europea. Si usted se acuerda... Sí, Giscard d'Estaing la salvó, así introduciendo algunas reformas. Así es, la Constitución para la Comunidad Económica Europea finalmente no fue aprobada por referéndum, ¿no? Sí. Entonces hubo que rehacer el camino de mejor manera. El Tratado de Lisboa. Así es. Lo más saludable sería que Chile desapruebe esta Constitución y de manera un poco más reflexiva y madura ingrese a un proceso constituyente más... Sobresaltos políticos causa, sin embargo, en sí, todo claro. caso, para el presidente Boric, ¿no? No, sí, claro. Por bueno, supuesto. Muchísimas gracias, señor Quiroga, por estar acá y por hablarnos sobre cosas nacionales, pero también sobre la OEA y sobre Chile. Muchas gracias. Muchas gracias por estar acá. Ha sido Aníbal Quiroga, constitucionalista, profesor de la Universidad Católica. Vamos a hacer una pausa y hablaremos con la ya mencionada Natalia Rodríguez, que es la vocera de Propuesta Ciudadana, que propone recolectar 250.000 firmas para que se apruebe una ley de reforma constitucional recortando el mandato de las autoridades y mejorando, nos dice, la oferta política. Vamos a la pausa primero.